Cordial saludo, muy queridas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a meditar desde la lectura orante de la palabra, el texto bíblico de San Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9, propuesto por nuestra Santa Madre Iglesia Cristiano-Católica para el 1 de marzo, segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice San Mateo: en cierta ocasión llamó a Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y su vestido se volvió blanco como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos nosotros aquí. Si quieres, hago aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo muy querido, en que tengo mi complacencia. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se posaron en el suelo, llenos de temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte, les ordenó Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición nos enseña en el segundo domingo de Cuaresma que siempre se celebra la transfiguración de Jesús entre sus discípulos Pedro, Santiago y Juan. Esta escena es muy importante porque no es un caso fortuito, es una revelación de cómo debe ser el género humano por la gracia de Dios y no por la desfiguración del pecado. La figura de Abraham y su vocación, primero, que sea perfecto, Génesis 17:1, y luego sal de tu tierra. Todos estamos llamados a salir de nuestro confort, a cumplir una misión encomendada por Dios desde nuestro bautismo, e ir a enseñar a otros el gran misterio de salvación y amor de Dios. Para dar testimonio de la salvación y el amor de Dios, hay que leer, meditar atentamente la palabra y orarla, hacer la vida en nuestra propia vida, vivirla y testimoniarla con todo el amor y con todo el cariño, en beneficio y salvación de la humanidad. Cuando uno vive la palabra de Dios y la practica en su propia vida, la familia, los hijos son bendecidos. Que no es fácil, claro que no, pero no hay nada imposible sino personas incapaces. La palabra de Dios es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra de Dios hay que leerla, meditarla y orarla en primera persona, porque nos habla a cada uno en particular, no al vecino ni a la vecina, sino a mí personalmente. Y Él espera una respuesta de nosotros también personal. Dios nos llama y nos ilumina con su palabra. El Evangelio nos guía, nos fortalece, nos da fuerza y sabiduría de Dios
para dar testimonio de las obras maravillosas de Dios. Jesucristo es la palabra viva, eterna y encarnada del Padre Dios. Si tú y yo leemos y ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestra propia vida, y así nos apartaremos de la muerte eterna por medio del Evangelio. Este es mi Hijo, el elegido. Escúchenlo. Todos los bautizados somos elegidos de Dios. Jesús es el elegido para salvar a la humanidad, y nosotros, sus hermanos menores, hemos sido llamados para contribuir y continuar con la obra de salvación. Para continuar con la obra no se hace desde la ignorancia o desde el desconocimiento, sino conociendo, practicando, viviendo, para poder dar testimonio desde nuestra vivencia y conocimiento de Dios y de su amado Hijo Jesucristo. En Mateo 3:17 dice: y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Y en Mateo 17:5 dice: todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: este es mi Hijo muy querido, en que tengo puesta mi predilección. Escuchadlo. Escuchar al Hijo de Dios es leer muy atentamente su palabra, no esperando que le hablen voces extrañas en su propia voz. Es nuestra propia voz la que Dios va a hablar, y ahí es cuando ponemos en práctica el texto que dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es que nosotros seamos dioses, sino que prestamos nuestra boca para que Dios hable por medio de nosotros en bien nuestro y de los demás. Jesús deja ver su gloria, que siempre estuvo dentro de él. Ese mismo Dios con nosotros hoy mira a los jóvenes, los niños, a mamá y a papá, diciendo: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Deseo ser escuchado por mis hijos e hijas predilectos, desde las tareas, el trabajo, la enfermedad, por más difíciles que sean, e incluso las económicas. Dios nos sigue hablando desde su palabra a cada uno de nosotros. Escuchar a Jesús no es solo oír las palabras en la iglesia, es escucharlo cuando nos pide perdonar, nos pide paciencia con los hijos y nietos, o cuando nos enseña a decir la verdad, o cuando nos invita a que amar vale más que temer. En familia, los jóvenes estamos llamados a ir construyendo una vida agradable a Dios. Escuchar a Jesús es decir que el amor es y será la base del hogar y nuestra vida espiritual. Jesús mostró su luz en el monte, manifestando que en cada persona hay una luz interior que viene de Dios. Esa luz interior es la gracia y verdadera presencia viva de Dios en cada uno de nosotros. La verdadera gracia de Dios nos ayuda a levantarnos cuando caemos, nos da fuerza para superar la enfermedad, nos da esperanza cuando sentimos miedo, nos enseña a amar más allá de nuestras fuerzas. Un niño se ríe cuando comparte, cuando ora en familia,
con sencillez, ahí nos está mostrando la gracia de Dios actuando en él. En los niños Jesús brilló en el monte porque dentro de él estaba obrando Dios. Ustedes y yo tenemos una luz que es el amor de Dios. Cuando obedecemos, ayudamos, cuando decimos gracias, perdón y perdonamos de corazón. Ahí es cuando la luz de Dios brilla en nosotros. Queridas familias, jóvenes y niños, hoy no estamos en un monte como el de los Olivos, viendo luces brillantes, pero cada hogar puede ser un pequeño monte, Tabor, cuando oramos juntos, perdonamos y hasta decidimos escuchar a Jesús. Porque la verdadera transfiguración ocurre cuando dejamos que la gracia de Dios transforme nuestro corazón, pensando, sintiendo y actuando al querer de Dios. Entonces, es que aunque el mundo tenga sombras y mucho más que no es de Dios, nuestras familias deben brillar, ser luz del mundo y sal de la tierra en este mundo tan polarizado, que necesita de personas que hablen y enseñen la verdad de Dios con valentía y sin miedo. Que por la fuerza de la Eucaristía, mediación de la bienaventurada siempre Virgen María, el Señor nos conceda la gracia de vivir transfigurados por la gracia de Dios y no desfigurados por el pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.